El Pelavacas, uno de los corridos más famosos del grandísimo Chalino Sánchez. Pero ¿quién era el Pelavacas? ¿Era Chalino Sánchez? Bueno, pues el propio Chalino mencionó en una ocasión en una radio en Sinaloa que el Pelavacas su nombre era Raimundo Burgos, de la comunidad del Vizcaíno. Algunos dicen que hay un rancho cerca del Vizcaíno que se llama Rancho Burgos y dicen que de ahí era el Pelavacas, pero Chalino dice que era del Vizcaíno y todos los del Vizcaíno saben que ahí vivía Raimundo Burgos, el Pelavacas, tal vez solo era coincidencia el apellido. Bueno, este era un hombre de allá de la sierra de ese lugar de Sinaloa y pues por ahí acostumbran mucho las armas y desde niño se te enseña a defenderte y hay muchos que pues usan las armas solo para defenderse, pero hay algunos que empiezan a irse por mal camino. Tal es el caso del Pelavacas. Lo primero que hizo, o primer acto delictivo, y muchos se sorprenden, pero en los ranchos Michoacán, Guerrero, Durango, Sinaloa era común. Se robó una muchacha de Durango, fue hasta Durango y se la trajo. Muy bella dicen que era la muchacha. Esa fue la primer muchacha que se robó, era como su mujer. Porque pues así pasaba. En todas las historias que yo he sabido, se robaban a la muchacha y como que con el tiempo se resignaba y ya quedaba como mujer o se embarazaba y pues ya aceptaba ser la mamá de los hijos de aquel que la había raptado. Pues eso pasó con el Pelavacas. Después de eso, pues empezó a hacer algunos males, no en Vizcaíno. En Vizcaíno siempre se portó bien. Salía afuera y hacía algunos asaltos, algunas cosas. ¿Por qué le decían el Pelavacas? Bueno, en algunas entrevistas a pobladores del Vizcaíno, ellos dicen pues que él se robaba por ahí las vacas y las pelaba, y por eso le decían. Sin embargo, bueno, no dudamos que eso sea cierto, que robaba las vacas. En una entrevista también que le estaban haciendo a Chalino, una sobrina de Pelavacas llama y ella dice que le decían el Pelavacas porque la primera vez pues que hizo eso, mataron una vaca ahí en el poblado y el que se encargaba de destazarlas o eso no estaba. Y preguntaron que quién lo hacía y él, Raimundo Burgos, lo hizo. Y de ahí le dijeron, ese es el pelavacas. Y ya después, cada que había una vaca que pelar, lo llamaban a él. Tal vez después se hizo ladrón de vacas, pero originalmente dice su sobrina que ese es el origen de su sobrenombre. Después él empezó a robar y fue a dar a la cárcel. Ahí es cuando Chalino Sánchez lo conoce. Chalino Sánchez, su hermano, estaba en prisión y ahí conoció al Pelavaca, se hicieron amigos. Chalino dice que siempre fue bueno con él, que con él se portó de ley. Y la gente del Vizcaíno también dice que con ellos fue una gente muy de ley. Bueno, después de cumplir su condena, salió el Pelavacas y siguió en las andanzas, siguió robando y haciendo algunas cosas. Un viejecito de ahí de la comunidad dice que se robó a la hija del presidente municipal de Culiacán, que se la robó y se la llevó. Y la otra esposa, la que se había robado primero, ahí la tenía. Ahí estaban. Y dice que hasta ella le decía, devuelve esa mujer. Les digo que allá en las sierras a veces es así. Y también eso ha sido cierto, que llevan otra mujer y pues como son gente así, pues las hacen que a fuerzas las acepten. Algunos las llevan a otro pueblo y en un pueblo tienen una y en otro. Bueno, total que él en una ocasión planeó un robo a un banco. Y bueno, el corrido de Chalino da a aparentar como que ahí murió, o sea que se robaron mucho dinero y entonces después, por ganarle con el dinero, lo mataron. Pero nuevamente una persona del Vizcaíno menciona que sí regresó de ese robo y que sí anduvo por ahí con el dinero, pero que despuesito de eso vinieron unos hombres y le dijeron que le mandaba una carta a una mujer de un poblado, una novia. Y Chalino pues no les creía y su mujer también le dijo, no, no les hagas caso, o la mujer que se había robado de Durango. Y entonces él con el tiempo lo convencen y él ya se va y la mujer le decía, no vayas. Dijo, no, sí, 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 los conozco. Y se fue el Pelavacas con esta gente y ya no se supo de él. Así que en realidad pues no se sabe, es obvio que lo mataron, eso es lo lógico, pero no se sabe, nunca se supo de su cuerpo, nunca se supo dónde quedó, pero no fue en ese asalto tan famoso que se relata en el corrido donde él quedó.
Y pues bueno, ese es el asunto con el Pelavacas. Ahora bien, cuando él murió, después ese sobrenombre se lo dijeron a Chalino. Ahí así lo conocían. De hecho, él tenía una camioneta que tenía el Pelavacas enfrente. Y a Chalino Sánchez le decían el Pelavacas. Por eso en algunos reportajes o algunos informes han dicho que ese Chalino era el Pelavacas, pero el Pelavacas original era no Raimundo, Raimundo Burgos. Con Raimundo Burgos, ese era el Pelavacas. Y después le quedó el apodo a Chalino Sánchez. Pues es un corrido interesante. eh, pues este hombre hacía cosas no muy adecuadas y pues eso no lo aprobamos, pero muchas veces así es la vida en los ranchos. Y ahí ves que es bueno documentar o hablar sobre esto, que se roban a las mujeres a la fuerza y todo eso, pues para que vaya la gente concientizando y desaparezcan esas prácticas. Y también pues lo que pasó con el pelavacas, se robaba mujeres, asaltaba, pues generas enemigos y tarde o temprano alguien va a hacerte uno y solo ocupas una vez que lo haga. Mejor andar por lo derechito, trabajar bien, poco, pero bien, y así puedes andar más a gusto. Bueno, pues este fue el fin de este hombre, Raimundo Burgos, el Pelavacas. No es algo digno de imitar, pero pues el corrido es interesante saber que la historia fue verdadera, porque Chaleño Sánchez siempre escribía la verdad. Y así terminamos este pues pequeño relato acerca del Pelavacas.